Muy buenos y bendecidos días. Les cuento la última. Ayer fui muy feliz porque ayer me llegué un momentico a Cuba y estuve en Cuba y compartí con Cuba. Y realmente, vaya, como para que me tengan envidia santa, para que tú sepas. Qué lindo fue tener un tiempo, ver cosas que la gente vio cosas que nunca había visto y que habían estado, pero no las veían, y que la gente tome claridad acerca de los asuntos que quiere para Cuba, cómo enrumbar la vida en Cuba, y esto es importante. Y compartir con ellos fue un momento que no se cambia por nada, no se cambia por nada. A veces no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos, se da cuenta. Y tener ese encuentro y compartir fue sentirme en el territorio. Entonces te das cuenta que andar en el espíritu es el mejor método que el Padre nos dejó para poder no tener los límites de la carne. Cómo trascender y llegar hasta los lugares a nivel del espíritu y poder compartir a nivel del espíritu sin el límite de que necesito un tiquete de avión o entrar a un lugar, sino que puedo entrar a nivel del espíritu, compartir y intercambiar. Entonces fue algo hermoso y bonito. Pero quiero antes de entrar a la palabra que ya les prometí, porque estamos llevando una serie de liberación justamente de temas de guerra espiritual tan necesario para estos tiempos, para poder limpiar nuestras vasijas. Yo digo que estamos buscando el detergente de poder limpiar nuestras vasijas, pero yo me levanté con una palabra y decía, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Fíjate, no solo hay un beneficio para ti, donde no va a haber desamparo, ni para tu simiente, es decir, ni para tus hijos, tus generaciones que vienen, no van a mendigar. Amén. Pero hay una condición. Hello, no dice, no hay cristiano, no hay hermanito, sino habla de una condición sine qua non, no hay justo. Si no eres justo, no puedes caer en el desamparo. Si no eres justo, oye bien, si no eres justo, pones en riesgo tus generaciones. Por eso cuando esa palabra, que yo lo he oído tantas veces, pero hay días y días donde te cae el 20 de la palabra, te das cuenta que el desamparo puede venir cuando mi vida no opera en justicia. Que mendigar, poner a mis generaciones en mendigar, tiene que ver también con mi condición cuando yo no camino en justicia. Por eso, cuando usted ve las recomendaciones de Yeshua, dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No solo el reino, no solo toda esa estructura, no solo todo ese andamiaje, todo ese aparato osteomio articular, sino que también está diciendo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Oiga, la justicia te da una cosa que nosotros le llamamos legalidad y no legalismo, legalidad. Y dice que esa justicia te convierte en ese imán para que todas las cosas vengan por añadidura. Ahora, la justicia no significa que te vuelvas juez y un leguleyo y que conozcas leyes. La justicia, oye bien, tiene como componente fundamental la fe. Mas el justo por su fe vivirá. Entonces, entendiendo estos componentes, fe, justicia, mira palabritas clave, fe, justicia, entendemos cómo a mi vida no llega ni el desamparo, ni pongo en riesgo mis generaciones para que mendiguen. Porque la condición, oiga, la condición, Dios sí condiciona asunto, la condición que debes tener para que no haya desamparo y no haya mendicidad es la justicia divina. Porque la justicia divina, que no se desarrolla por lógica, argumentos humanos, información, conocimiento humano, se desarrolla por fe. Y la fe te habilita
para poder entender, ver y realizar todos los eventos del ámbito invisible que no se ve, el ámbito espiritual. Y eso es lo que te permite andar en el espíritu. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, justamente estamos hablando de gente que se libera para alcanzar la condición de justo. De gente que se libera porque conoce exactamente dónde están las áreas débiles que han sido quizás heredadas genéticamente o han sido el resultado de maldiciones ancestrales y generacionales o han sido que me mueven de la plataforma de justicia y me descalifican como justo. Mas el justo vive por su fe. Entonces no son cosas de entendimientos de este mundo, porque este mundo y esta realidad la entiendo a través de mis sentidos, pero mis sentidos fueron extraviados desde el principio y tienen límite. Por eso cuando yo logro andar en el espíritu, pienso desde el espíritu, veo desde el espíritu, manifiesto desde el espíritu, la cosa es de adentro para afuera. Y es desde la esencia del espíritu que tiene que ver con el amor. Entonces, hoy continuamos justamente con el estudio del espíritu. Estudiamos la semana pasada el espíritu de Jezabel, pero quedamos pendientes a trabajar en expulsar el espíritu de acá. Es decir, la liberación del espíritu de acá es casi idéntico al del espíritu de Jezabel, excepto que haya envuelto más temor, oiga bien, y rechazo. Y fíjate, estas dos palabras son importantes, más de 365 veces usted encuentra en la Biblia a Dios siempre que va a tratar un tema. La primera condición que te pone es no temas. ¿Por qué? Porque el temor es uno de los ingredientes que te permite identificar por qué entra, por qué se manifiesta en tu vida estos espíritus. Y el otro es el rechazo. Cuando la gente ha experimentado rechazo, está vulnerable a tener en su vida la presencia de estos espíritus. Por eso hay que aprender a escuchar a la gente y entender qué pasó en las diferentes etapas de su vida, aún en su concepción. Porque hay gente que no, yo no quería, bueno, ya tuvo que parir porque no le quedó otro remedio, pero no era la gente deseada y el rechazo empezó desde su gestación. Entonces, dos cosas, el espíritu de temor y el espíritu de rechazo. ¿Qué pasa con acá? Que las inseguridades que tiene este hombre o esta mujer, porque acuérdense que los espíritus no tienen género, son más prominentes y la persona usualmente requiere de consejería continua para enseñarle cómo ser responsable y cambiar sus hábitos. Cuando ha habido orfandad, gente que no ha tenido un hogar efectivo, porque se puede tener mamá y papá, pero mamá y papá ser un desastre, oiga, un papá alcohólico, una madre no ocupada ni preocupada, otra que entonces quiere hacer su realización y entonces la prioridad no son sus hijos, toda una serie de cosas, porque culturalmente hay una incidencia y entonces la mujer o el hombre o todas estas cosas que pueden pasar. La gente queriendo buscar fama y aplauso y como es lógico no puedes dividirte en varias partes, tienes que saber poner en balanza cada asunto para que todo te vaya bien. Y cuando a veces no hay estabilidad, esto trae al traste justamente un desamparo, habiendo aún presencia de mamá y papá en casa, pero qué decir cuando falta uno de los componentes o cuando faltan los dos. Esto, como es lógico, esta orfandad hace que la persona, los patrones de conducta que naturalmente Dios le creó,
que son los que uno admira, uno respeta, son los que inciden en la formación, no están, entonces hay una inseguridad porque entras con un desamparo desde el comienzo de tu vida. Y estas inseguridades justamente en el espíritu de acá son más prominentes y esto hace que entonces lleve un proceso de formación y consejería a partir de los padres espirituales. Los padres espirituales tienen que tener la capacidad de saber y ver cuando ha habido un espíritu de rechazo para poder afirmar y establecer modales, valores, conducta en. Entonces, lleva todo este proceso. Ahora bien, la persona afligida debe tomar la decisión de cambiar sus procedimientos. Es decir, esto no puede ser de una sola parte. Estos son partes que se ponen de acuerdo, es decir, parte del famoso y poderoso acuerdo. Yo puedo tener la intención de trabajar con alguien, pero lo primero que tiene que haber es un compromiso desde la otra parte a querer cambiar una determinación, una decisión, si no, no vamos a avanzar. Por eso tengo que medir los niveles de cautiverio, pero también tengo que medir los niveles de determinación. Determinarás una cosa y te será firme. Porque hay gente que están atrapados en la obstinación. Hay gente que está decidido al cambio, pero hay gente que se obstina y lo que hace es que argumenta y se atrinchera y se resiste, como bien diría la profeta, a los cambios. Entonces, es importante determinar, gente que se determina al cambio. Un hombre acá a menudo tiene muchos malos hábitos. Oiga bien, un hombre acá tiene muchos malos hábitos. Uno de ellos es la masturbación. Otro son las drogas. Otro, el alcohol. Y otro, los juegos. Para romper con ellos, él necesita continuar caminando con el Señor y reafirmando su deseo de cambiar. Oiga bien, ¿qué significa esto? A él se le ve a menudo como un pequeño muchacho llorando. Hombres que lloran, yo no tengo nada contra los hombres que lloran en un momento emocional, no sé qué, pero es una característica de los acá manipular con el llanto, llorando detrás de gruesas paredes. En el ámbito espiritual, esa persona está detrás de gruesas paredes. Hay un alto grado de control mental y de brujería sobre él. Oiga, el cual puede ser descrito como bandas oscuras alrededor de su cabeza y cuerpo. De ahí los dolores que puede experimentar esta persona en cabeza y en diferentes partes de su cuerpo. Ahora, estas bandas parecen como tiras de metal alrededor de un barril de madera. Entonces, cuando usted está ministrando a esta persona, usted tiene que ir derritiendo las paredes de rechazo y romper las cadenas que hay en su mente. Oiga bien. Por eso, una de las primeras cosas que lleva, identificar cuál es el espíritu que está operando en esa persona y empezar a romper lo que retiene, estanca y acomoda ese espíritu en esa persona que es el espíritu de acá. Ahora, usted tiene que pedirle a Dios que envíe sus ángeles a recoger los fragmentos de la mente atormentada que ha sido robada por medio de la brujería. Que los traigan de regreso para ponerlos en el orden apropiado y así vivificar al individuo. Otro punto importante. Usted tiene que tomar suficiente tiempo guiando a la persona hacia el perdón. El rollo que tenemos es que como estamos en la época del microwave, todo lo queremos hacer a la velocidad del microwave y así no funciona. Es decir, un proceso de liberación es que te pongo la mano, te libero y ya se acabó. No, porque cuando el espíritu inmundo sale,
óyelo bien, el tipo no se queda quieto. El tipo lo botaron de su vivienda, donde él podía habitar y estar legalmente en la tierra. Por lo tanto, dice que él anda buscando reposo y no lo halla. Entonces va a buscar 7 peores que él para volver y poder meterse en esa casa. Si esa casa que se liberó no está continuando siendo llenada de diseños divinos, de palabra de Dios, de una búsqueda, de oración, ayuno, determinación de seguir el consejo de los mentores. Oiga, amado, se mete y el estado postrero es peor que el primero. Y esto lo vemos en gente que dice, yo quisiera que tuviera, esa persona se convirtió y aquello era que se comía todo. Pero, hello, a veces lo que tenemos es un activismo religioso, un legalismo religioso, pero no una conversión genuina, ni una ministración adecuada de liberación, y eso hace que el enemigo venga a llevar a la gente a un estado postrero. De buenas a primeras usted ve que la gente se aparta y entonces ahora actúa peor que antes, porque ahora tiene hasta conocimiento y aún usa ese conocimiento para justificar, revertir, bueno, usted sabe. Y esto trae un ejemplo muy negativo, porque dice, bueno, pero por fin está en Cristo, y Cristo, entonces Cristo funciona o no funciona. Entonces, como esto tiene una incidencia grande en la vida familiar, usted tiene que tomar suficiente tiempo guiando a la persona hacia el perdón. Pero tú sabes cómo es. Yo no sé si en tu país esta frase se usa, yo te la voy a decir a los cubanos. La gente en Cuba te dice, yo perdono, pero no olvido. Es decir, que si seguimos al Padre, dice que el Padre entierra nuestros pecados, ¿dónde? En el fondo de la mar. Pero entonces allí aparecen los buzos, murmuradores, que se meten en el fondo para sacar de nuevo a flote el asunto. Yo perdono, pero no olvido. Si no olvidas, no has perdonado. Y la falta de perdón es una puertaza para que estos tipos de espíritus se acomoden por la experiencia de rechazo, por la experiencia de desamparo que ha sufrido la gente. Escuche bien. Es decir, para derrotar a Kat, el liberado debe decidir ser responsable por su vida y su familia, porque usted no solo se afecta a usted, sino que usted produce un daño en su familia, moviéndose de reticencia y pasividad a seguir el ejemplo de responsabilidad de Dios. Dios es la persona más responsable del universo. Usted se acuerda que él no dijo, bueno, voy a traer a Adán y Eva y que entonces ellos armen ahí un despelote y más o menos. No. Cuando él determinó traer a Adán y a Eva, ya estaban todas las condiciones para, conforme al potencial que él le había dado, ellos produjeran sobre lo que él ya había creado. Sí, él creó cielos, tierra, separó mar, y bueno, y creó, fíjate, era tan maravilloso que le dicen paraíso, le dicen Edén, algo maravilloso. Él no fue mediocre, él fue excelente. Y allí los puso con una capacidad de producir sin el sudor de su frente, porque el sudor de su frente llega por la desobediencia y se compone como parte de una maldición. Pero este hombre y esta mujer tenían una capacidad productiva, pero no solo una capacidad productiva, tenían en el Edén la capacidad de poder tener una comunicación efectiva con Dios. Al aire del mediodía, ellos no solo lo escuchaban, sino que compartían con el Padre, hablaban con el Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendísimo! ¡Qué conversaciones más tremendas! ¿Cómo se pudieron enterar de chismes de cómo fueron creados, cómo la perspectiva? Porque un Dios que habita en la eternidad, habla de la eternidad y anuncia
lo por venir desde el principio. ¿Se imagina cuánta conversación de sabiduría se emitió allí? Algo tremendamente poderoso. Por eso a veces nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, ay Evita y Adán, deja que yo los coja allá arriba. Se lo tengo sentenciado al Señor, el perdón. Bueno, tengo que hablar del perdón para que a mí me ministre el perdón y yo los perdone. Porque si no, cuando llegue ahí arriba, se va a armar el despelote de Barganero. Entonces, entendiendo que Dios es la persona más responsable del universo, Él tomó la responsabilidad no solo de crearnos, sino de restaurarnos y regresarnos al jardín del Edén. Por eso es que Jesús muere por nosotros. Por eso es que Jesús trae el reino a esta tierra. Sí, Él no viene por venir a ver qué pasa. No, ya Él viene con un plan preconcebido. A Él no lo mataron, Él se entregó. Porque él tuvo que cumplimentar esa justicia porque la ley decía que la paga del pecado era muerte. Y Él por nosotros se hizo maldición. Y esto es lo que nos redime de la maldición. Ahora, hay otros aspectos, si estamos resumiendo justamente este tema, del reino de Satanás y sus estratagemas en los tiempos del fin, para capturar las mentes de los hombres y mujeres. Pero lo anterior a usted le da una idea y un plan de ataque para libertar al pueblo de Dios. Entonces, he intentado mostrarle a usted la selva entera, para que así usted no se quede viendo solamente un árbol. Es decir, el conocer la estratagema completa del enemigo le da a usted la habilidad de conocer cómo Satanás se mueve en las familias o en la iglesia. Fíjense que yo no le estoy hablando del mundo, le estoy hablando de la ciudad santa, donde él sube a la gente al pináculo y después le dice, tírate. No dice en la discoteca, no, ahí no hace falta. En el mundo, no, ahí no hace falta. ¿Se da cuenta? Recuerde también entonces proteger a las mujeres y nunca las ponga en aprieto llamándolas Jezabel. Amados, tus labios tienen que ser guardados de prudencia. Una de las primeras cosas que tiene que aprender a hacer el Hijo de Dios es aprender a hablar. Porque hablas conforme a los diseños de este mundo. Si la Biblia me dice, llamarás las cosas que no son como si fuera, sabiendo el poder que tienen las palabras, sabiendo que la vida y la muerte está en poder ¿de quién? De la boca. Entonces necesitamos aprender a hablar y aprender a pensar positivamente desde la bendición. No, pero que eso, no. Aprender a hablar desde la bendición, porque no fui yo quien escribió, llamarás las cosas que no son. Fue el Eterno quien nos puso esta indicación divina, por eso tu lenguaje es diferente. Donde hay un mundo desesperanzado, tú vienes con esperanza, marcando la venida profética con palabras que tienen un pensamiento que crea y una palabra que cuando se lanza saca de lo invisible a lo visible para que venga a manifestación. Llamarás las cosas que no son. Entonces tú no vas a hablar de la enfermedad, tú vas a hablar de lo que Dios va a hacer con esa enfermedad. Tú no vas a hablar de la muerte, tú vas a hablar del poder de la resurrección que trae vida. Tú no vas a hablar de la escasez, tú vas a hablar de los recursos que ya ilimitadamente el Padre trae para ti y que tú desatas por el decreto y le dices al norte, sur, al sur no retengas, al este dame y demás, siempre y cuando tú camines como justo. El rollo es que la gente quiere profecía desde la injusticia. No funciona. Eso es una lisonja de un profeta mentiroso para uno injusto que quiere recibir los beneficios de la justicia. No se puede. No se puede. Si usted le falta a Dios, no a mí, yo no soy Dios. Pero si usted le falta a lo que dice la palabra de Dios y usted es más sabio que Dios y usted argumenta humanamente
contra lo que Dios ha dicho, usted va a ver el resultado de no estar en una condición de justo y por lo tanto el desamparo puede venir en cualquiera de las áreas de su vida. Y justamente hoy quiero hablar de derechos y los derechos de Satanás. Ay, pero ¿por qué si ella está en la iglesia, si ella ora, ella vigila y ayuna? Y al final tú te das cuenta que no es que ni ora, ni vigila, ni ayuna, sino que pide. Dios es un almacenero, usted es el administrador del almacén y usted pide, tráeme, ay Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, dame lo otro. Sirivenga. Y a eso le llaman oración, candela. Qué confundido ha estado, qué mal enseñado, qué mal instruido hemos sido. Y qué malcriados somos. Estamos como los muchachos, que nada más que cuando llega, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? A veces ni saluda. Enséñame lo que me trajiste. Hello. El egoísmo con que nacemos crece en vez de descender. ¿Se da cuenta? Dios habla de humillarnos, de ser sumisos para con Él. Y nosotros estamos tratando de exaltarnos y de creernos cosas, porque somos no sé qué y somos no sé cuánto y somos no sé qué más cuánto. Dios mío, qué diferentes somos a veces con Dios. Pero qué bueno que vamos a determinar entender asuntos y ver todas las estratagemas que realmente ha estado y sencillamente vamos a determinar ir al cambio. Entonces, hoy voy a hablar de los derechos de Satanás. Sí, porque la gente dice, pero ¿por qué si a usted le pasa esto, le pasa lo otro, le pasa? Porque hay momentos en que como no operamos desde la justicia, sin darnos cuenta, Satanás prepara un fetecún porque nosotros le damos derecho. Ayer cuando yo le hago el cuento a ustedes que Satanás estaba como... Satanás estaba traumatizado. Y hay momentos en que digo, ¿será que tendré que llorar por el diablo para ver si se le ordena y se le quita el trauma? Porque hay cosas que debiera hacer él y nosotros le quitamos el derecho legal y lo hacemos por él. Entonces Satanás se confunde. Porque él está acostumbrado a ser diablo. Y diablo, como diablo, es buen diablo. Es decir, no es que hace bien, es que él hace el mal tan bien que lo hace. Pero de buenas a primeras se encuentra gente haciéndole competencia. Y lo más triste, gente que se dice de Dios haciendo lo que va contra lo que Dios dice. O como diría hoy la pastora me dijo, apóstol, una de las cosas que Dios me revelaba es que a veces el pecado de omisión es más duro que el pecado que se practica. Es decir, que el pecado puede ser porque yo omito hacer cosas o porque yo haga cosas indebidas. Entonces, Satanás no puede atormentar sin que Dios le conceda el derecho de hacerlo. Por eso el tipo que sabe este precepto que yo te digo, que el justo no puede ser desamparado, que su simiente no mendiga pan, que busca primero el reino de Dios. Todo eso solo sabe porque él se llama los diseños de la creación. Es decir, él conoce y tiene eso clarito. Él opera a nivel de la justicia. Fíjense que cuando él va a trabajar con Job, él no dice, voy ahora cojo a Job y le hago a Job. Dice que se presentó delante de ¿quién? De Dios. Muy bien, pastora. Se presentó delante y lo pidió. Cuando Jesús está haciendo referencia de Pedro, no, porque eso fue en el nuevo. Pedrito, ven acá, mijo. ¿Qué pasa, Jesús? No, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y no vio usted a Jesús. Y yo lo reprendo. No, usted no vio nada de eso. La cosa fue más dura. Y yo lo que puedo hacer por ti es rogar al Padre. Primero para que en la fe esa que yo te instruí, oye ese elemento, fe. Si tiene que haber ya un asentamiento de fe, un pensamiento desde la fe. Es decir, un establecimiento de diseño de fe, una dimensión de fe en tu vida. No falte
Y por esa fe tú puedas regresar a tus hermanos. Pero si tú lo que tienes es información y no fe, porque la fe es la que te permite darle credibilidad a la palabra, y al tener credibilidad a la palabra, tú agradas a Dios y entonces eso se manifiesta. ¿Se da cuenta? Entonces, Él conoce cada derecho legal que Dios le da y se rehusará absolutamente a salir si esos derechos permanecen. Ahora, para sacar los demonios usted necesita primero destruir los derechos legales que Satanás tiene sobre aquella persona, lugar o grupo. Incluso cuando la poderosa palabra de Dios y la persistencia forzada a los demonios a salir, si los derechos legales continúan, entonces los demonios pronto entrarán de nuevo. Estos son los casos en que la gente llega, usted ora por ellos, los demonios salen a la voz autorizada, pero los tipos vuelven a la casa porque la casa nada más que practicó, como digo yo, el despojo cristiano, porque antes íbamos al otro que nos despojara. Chiqui. Fíjense que Satanás usa los mismos métodos. Ven a la casa del espiritista o del santero, el santero te pasa unas hierbas, no importa la forma o el método. Las hierbas te dice unos juramentos, tú experimentas algo en tu cuerpo, algo salió, pero algo entró. ¿Entiendes? Y lo que a veces pasa con el espiritista es que se le salen uno, pero te entran otros, porque ya tú estás en un lugar de pacto de tinieblas. Ajá. Pero, oiga bien, cuando usted le da derecho legal a Satanás, puede orar por usted el más ungido de los ungidos. Que este diseño no hay quien se lo quite de arriba. Porque Satanás sí sabe ir y presentarse delante del trono de la gloria y dice, mira, sí, mire, entienda esto, si Job, según mostraba la Biblia, no tenía ningún problema, ningún defecto, al contrario de todo, y fue para probarlo. Y fíjate que a lo único que no tuvo derecho a Satanás fue a quitarle la vida. Pero le quitó una pila de cosas. ¿Sí o no? Entonces, si esto está desde el Viejo Testamento, ¿qué hace usted en esta temporada de la vida fajándose con la justicia? Si usted debiera ser un amante de la justicia para caminar como un justo que vive por fe y no por vista. ¿Se da cuenta? Si usted debiera ser alguien con revelación de lo alto para entender que lo que dice la palabra es verdad y que esa palabra no solo es verdad, sino que va a ser enviada para lo que está siendo encomendada y no va a regresar vacía, porque ella llena, porque ella contiene el diseño del cielo. Que lo que Dios ha dicho no es porque Dios estaba traumatizado, tenía problemas familiares en ese día, o no estaba pensando bien, o no sé. No. Lo que Dios ha dicho es perfecto, es bueno en gran medida y en gran manera. Entonces tenemos que entender que para uno sacar los demonios y que estos demonios no retornen al lugar de origen con 7 peores, usted lo primero que necesita destruir son los derechos legales que Satanás tiene sobre esa persona, sobre ese grupo o ese lugar. Algo usted ha dejado de hacer o algo usted está haciendo mal que le da derecho al enemigo a atacar su vida. Pero como siempre estamos mirando para afuera y los defectos del otro, a veces no dedicamos tiempo a ver qué nos está faltando a nosotros y en qué le estamos fallando nosotros a Dios. Y esto crea las condiciones para que Satanás celebre fiesta todos los días con tu vida, trayéndote algún espíritu angustiador por H o por B. Y no importa quién sea ni cómo sea, y si tiene un punto candente para en tu hogar destruir la cosa, ahí está, como el primero. Por eso los problemas, oiga bien, los problemas de un matrimonio nunca es problema de uno solo, es problema de dos. Pero como siempre tenemos el espíritu de Adán, buscamos la búsqueda de culpable. Y lo más triste es que nos paramos en una condición de decimos, no, pero nosotros no, porque yo he aguantado, yo soy el héroe de la república, pero amado, es problema de dos. Hay cosas que tienes que arreglar en tu vida y hay cosas que tienes que arreglar. Por eso cuando Dios dice, vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, tiene que caerte el 20, que si tú no actúas con
justicia, tú no eres justo. Y si tú no eres justo, estás próximo al desamparo. Porque el amparo tiene que ver con justicia divina. Es el derecho legal del justo. ¿Verdad? Entonces, oiga bien, algunas veces a los derechos legales se les llama maldiciones. La basura, oiga esto, la basura atrae las moscas y las ratas. Las moscas son como espíritus gobernantes en el paraíso y las ratas como gobernantes de las oscuridades sobre la tierra. Deshágase de la basura y las moscas y las ratas desaparecerán. Por otro lado, si la basura continúa, ellas invariablemente van a volver. Sin embargo, el problema no es tanto como si la eliminación de los demonios, sino la eliminación de la basura. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando tratamos las maldiciones de iniquidad, nos remitimos a esta palabra. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso está en Éxodo 34, del 6 al 7. En la cita anterior también la encontramos en Éxodo 25, si la pastora tiene la gentileza de buscármelo. Y se repite, fíjese, en Deuteronomio 5:9. Y aparece también en Números 14:18. Cuando Dios repite algo, nos está hablando acerca de un tema asertivo que ocupa, no, porque Dios no se preocupa. Preocupación es pecado, preocupación tiene que ver con duda. Pero cuando hablamos justamente de estas cosas, por ejemplo, cuando estamos en Éxodo 25, dice: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sí, cuando yo hago cosas que a Dios no le gusta, entro en el término de aborrecer a Dios, y esto es transferible a mis generaciones. Cuando llegamos a Deuteronomio 5:9, ¿qué dice? Mírelo. Deuteronomio 5:9 me dice: no te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, de la primera a la cuarta se modela y en la quinta se establece esa maldición generacional. Y en Números 14:18, si usted lo busca allí, usted puede ver que dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, y aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Es decir, es algo repetitivo que me está diciendo cuál es la trayectoria de la maldición, cuál es la incidencia que tiene la maldición, no solo en mi vida, sino también en la de mis generaciones. Entonces, muchos son atormentados por espíritu de ocultismo porque sus ancestros practicaban la brujería. Y aquí yo vengo con una frase que aprendí hace muchos años en mi país de un apóstol, se lo oí decir un apóstol, no sé si es de él, el apóstol Bernardo, que dice así: nada es inocente en el mundo espiritual.
Allí yo no puedo aplicar la fórmula de Juan, va, me tiene sin cuidado. El rollo que tenemos es que hacemos lo que bien nos parecemos y ponemos en juego a veces ciertos asuntos que no son negociables y que traen seria consecuencia y por ignorancia perecemos. Y a veces no es que ignoramos, sino que desarrollamos una actitud de obstinación, le restamos importancia, ejecutamos un pecado de omisión y después no queremos que nos pase nada. Por eso yo me he encontrado hijos a los cuales les digo, mira, yo no te puedo obligar a hacer las cosas. Yo tengo que respetar tus decisiones primeramente y lo más que yo puedo hacer es instruirte adecuadamente acerca del tema. Pero mientras tú continúes en pecado de obstinación y omisión, tu vida no va a estar bien. Y lo más triste es que vas a estar fraguando para tus generaciones esas maldiciones en la vida de ellos para futuros tiempos. Entonces tú decides seguir desde una actitud egoísta y faltarle a Dios o establecerte en una actitud de obediencia a la palabra y darle todas las razones a Dios para que te vaya bien. Mira, ya con los procesos que normalmente uno tiene en la vida, ¿para qué le va a adicionar otro? Se da cuenta. Sea sabio. Entonces, pudiéramos empezar a resumir que muy pocas familias poseen ancestros limpios. Sí, no tenemos muchos Noé, cuyas generaciones eran justas, ¿se acuerda? ¿Por qué halló gracia Noé? Justamente por eso, porque él venía de generaciones que eran justas, que caminaban en justicia. Y ante una generación perversa, la justicia le salvó la vida, no solo a él, sino a su familia. Porque él, como heredó la justicia de sus generaciones anteriores, fue encontrado justo, y al ser encontrado justo, oiga bien, entonces él tuvo el amparo y él tuvo la prosperidad para poder establecerse y tener un nuevo comienzo y salvar su vida y la vida de su familia. Y tuvo toda la provisión de Dios para eso, porque Dios le dio toda una estrategia, le permitió construir, le permitió todo eso. Entonces, muy pocas familias poseen ancestros limpios, incorruptos de cualquier envolvimiento de ocultismo o idolatría. Ya usted sabe. Lo mismo abuelita que la tía, que entonces que tenía un altar, que iba una espiritista, que se tiraba un vaso de agua, que no sé qué, no sé usted, pero como dice la canción, no sé tú, pero yo no dejo de pensar. Entonces, un pecado en particular, la ilegitimidad, trae maldición aún hasta la 10ª generación. Oiga, Deuteronomio 23:2. Por favor, pastora, porque me interesa que la gente entienda que el problema no es que te pongan unas manos y te liberen de un demonio, sino que esa condición de liberación permanezca, y no puede permanecer si no hay legalidad y hay puertas abiertas a Satanás. Deuteronomio 23:2 dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Yahweh. Oiga, y el bastardo es aquel que no tiene padres, por lo tanto disfruta de ¿qué? De orfandad. El no tener una casa paterna en el ámbito espiritual trae esta consecuencia. Te entras a cualquier lugar, pero no eres parte de. Se da cuenta, por eso la gente tiene que tener un lugar donde recibe el alimento espiritual, donde tiene a alguien a quien rendirle cuenta, porque esta estructura organizacional desde el ámbito espiritual no la crearon los hombres, sino la creó Dios. Por eso él dice, y él mismo constituyó. No dice, y entonces en la asamblea la gente determinó, no sé qué, ya después la gente hace de las congregaciones instituciones humanas, pero la constitución de Dios fue, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primero, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos y después para trabajar en la edificación. ¿Qué ha pasado? Que se ha trabajado en la edificación sin la perfección, porque la gente está llena de todo esto y sencillamente la vida es un desastre y entonces le echamos la culpa a Dios porque no funciona.
Y no es que Dios no funciona, es que las cosas tienen que ser hechas a la manera de Dios, nunca desde la religión, nunca desde la razón, sino desde la fe, desde el espíritu, desde cómo Dios estableció las cosas, desde el orden divino. Entonces, un pecado en particular, la ilegitimidad, trae maldición aún hasta la 10ª generación. Entonces muchos santos sufrieron tormentos, oiga, muchos santos sufrieron tormentos, desgracias, accidentes y pobreza sin saber por qué. ¿Y como es lógico, la culpa a quién se le echaron? Usted sabe. Esto incluye a los cristianos profesantes que aman a Dios, oye bien, dan sus diezmos regularmente. Leen sus Biblias diariamente y asisten a la iglesia 3 veces por semana. El que yo asista, óyeme, el que yo asista no me hace ser. Entonces, esto no se trata de actividad, sino de transformación y de ser. Va más allá de. Y lo triste de eso es que a pesar de estar en la iglesia, oye bien, a pesar a veces de tener hasta responsabilidades en la iglesia, no se daban cuenta que ellos estaban viviendo bajo una maldición. Pero entonces como que la gente se acostumbra a veces a que las cosas le vayan mal y le empiezan se cauteriza la conciencia y pierden la capacidad de decir, no, es que esto no me tiene por qué estar pasando a mí, algo anda mal. Y en vez de estar mirando para afuera, mira para adentro y mira qué cosas hay que cambiar en tu vida. Así de sencillo. Entonces, ellos desconocían que estaban viviendo, oye bien, en una maldición enviada generaciones atrás. Y muchos son atormentados por espíritus de ocultismo porque sus ancestros practicaban la brujería, la adivinación u otra actividad oculta. Entonces, hay diferentes libros que te los voy a dar de referencia para que los busques. El de Win Worsley, de la serie Erradicando las huestes del infierno. Y allí solamente podemos ver que hay 59 maldiciones, pero si tú llegas a Deuteronomio te encuentras cualquier cantidad de maldiciones. De hecho, hay más maldiciones ahí en Deuteronomio que bendiciones. Son como 60. Y entonces, y hay otro excelente libro que también sería bueno que lo estudiaras, que es el libro de Derek Prinzer, donde él habla bendición o maldición y usted puede allí escoger y entender. Ahora, yo voy a tramitar contigo un grupo de maldiciones bíblicas y te las voy a dejar, la referencia bíblica, para que a la hora de tú tener comunión íntima con Dios, tú estés revisando y mires si eso está pasando en tu vida. Como señal para poder erradicar y cerrar esa puerta. La Biblia dice, entra y cerrada la puerta. Y yo siempre traigo a colación que yo sé que en Cuba vivimos 14 veces en un cuartico, pero no se trata que ahora tú saques a los 14 para afuera y le cierres la puerta, porque lo que vas a crear es un conflicto familiar. Sino, entra y cerrada la puerta, es que tú identifiques las maldiciones que están en tu vida presente, ya sean por generaciones, ya sean porque tú estás omitiendo hacer algo o porque estás haciendo algo que no es correcto. Y a partir de allí tú determines cerrar esa puerta y ser libre de esa actitud, o que vayas donde está tu líder y digas, necesito, he descubierto que tengo esto en mi vida, yo quiero que oremos, cerremos, pero además yo determino no volver a hacerlo más, porque esto es lo más importante, que usted no tenga una repetición de esto. Entonces, usted tiene que entender que los pecados traen maldición. Y el rollo de la maldición dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. El problema no es echarnos a morir o deprimirnos o tirarnos en una cama o reclamarle a Dios, yo tan buena, yo que te amo, yo que... No, suelta yo. Y más bien, mira a ver y revisa. Y para eso te voy a dar esta guía,
para que te ayude a revisar si esto está pasando en tu vida, porque no es lo que yo digo o pienso, sino lo que escrito está. Entonces estamos discutiendo aquí las maldiciones que han sido pronunciadas por Dios, que este es otro rollo. No fue Chucho, no fue el profeta de turno, no fue el gran apóstol. Estoy hablando maldiciones pronunciadas por Dios, por lo tanto tienen el sello que eso ni yo, ni tú, ni nadie lo puede quitar. Y no las que proceden incluso de hechizos, de brujos o de otras personas. Fíjate, esto tiene harina de costal por varias áreas. Está la que te viene por la brujería que te hicieron, por los pactos que hizo tu familia, pero está la que Dios mandó también y dejó claro, si esto no lo hace, esto te maldice. Entonces, más vale que entendamos. Como número 1, los que maldicen y maltratan a los judíos. Está en Génesis 12:3 y en número 24:9. No me voy a detener a leerlos porque sería muy extenso y lo que quiero es que tú lo tengas y que tú lo revises. Y que tú lo leas y que tú lo busques. Está contra los engañadores. Ahí está Josué 9:22 y 23, Jeremías 48:10, Malaquías 1:14 y Génesis 27:12. El 3 sobre las mujeres adúlteras, Números 5:27. El 4, la desobediencia a los mandamientos del Señor. Deuteronomio 11:28, Daniel 9:11 y Jeremías 11:3. La idolatría. Jeremías 44:8, Deuteronomio 5, versículos 8 y 9, capítulo 29, versículo del 18 al 20 y Éxodo 25. El número 6, los que guardan o poseen objetos malditos, Deuteronomio 7:25 y Josué 6:18. El número 7, rehusarse a ayudar al Señor, en Jueces 5:23. El 8, la casa del impío, Proverbios 3:33. El 9, rehusarse a dar a los pobres, Proverbios 28:27. El 10, la tierra, por la desobediencia del hombre, Isaías 24, del 3 al 6. El 11, Jerusalén es una maldición a todas las naciones si los judíos se rebelan contra Dios. Jeremías 26, del 4 al 6. 12, los ladrones y todos aquellos que juran falsamente en el nombre del Señor. Zacarías 5:4. 13, los ministros que fallan no dando la gloria a Dios. Malaquías 2:1 y 2. 14, los que le roban a Dios los diezmos y las ofrendas. Malaquías 3:8 y 9. 15, los que escuchan a sus esposas más que a Dios. Génesis 3:17. 16, aquellos que deshonran a sus padres. Deuteronomio 27:16. 17, los que crean imágenes talladas. Deuteronomio 27:15. 18, los que estafan a las personas quitándoles sus propiedades. Deuteronomio 27:17. 19, los que se aprovechan de los ciegos. Deuteronomio 27:18. 20, los que oprimen a los extranjeros, viudas o huérfanos. Deuteronomio 27:19. Éxodo 22, del 22 al 24. 21, el que se acueste con la esposa de su padre. Deuteronomio 27:20. 22, el que se ayunta con cualquier bestia. Deuteronomio 27:21 y Éxodo 22:19. 23, el que se acueste con su hermana, que es incesto. Deuteronomio 27:22. 24, aquellos que hieren secretamente a su prójimo. Deuteronomio 27:24. 25, aquellos que reciben paga por matar a un inocente. Deuteronomio 27:25. 26, los adúlteros.
Deuteronomio 22 del 22 al 27 y Job 24 del 15 al 18. El 27, los orgullosos, Salmo 119, 21. El 28, aquellos que confían en los hombres y no en el Señor, Jeremías 17, 5. 29, aquellos que trabajan para el Señor, pero lo hacen engañosamente, Jeremías 48, 10. Aquellos que detengan la sangre de su espada, Jeremías 48, 10 y Primera de Reyes 20, del 35 al 42. Aquellos que dan mal por bien, Proverbios 17, 13. Los hijos ilegítimos por 10 generaciones, Deuteronomio 23, 2. El 33, los asesinos, Éxodo 21, 12. El 34, aquellos que asesinan deliberadamente, Éxodo 21, 14. El 35, los hijos que golpean a sus padres, Éxodo 21, 115. 36, los secuestradores, Éxodo 21, 16 y Deuteronomio 24, 7. Aquellos que maldicen a sus padres, Éxodo 21, 17. Aquellos que provocan los abortos, Éxodo 21, 22 y 23. El 39, aquellos que no evitan que alguien muera, Éxodo 21, 29. 40, los practicantes de brujería, Éxodo 22, 18. El 41, aquellos que ofrecen sacrificios a dioses falsos, Éxodo 22, 20. El 42, aquellos que tratan de apartar a otros del camino del Señor, Deuteronomio 13, del 6 al 18. El 43, los que consultan los horóscopos, astrología, Deuteronomio 17, del 2 al 5. El 44, aquellos que se rebelan contra los pastores y los líderes, Deuteronomio 17, 12. 45, los falsos profetas, Deuteronomio 18, del 19 al 22. 46, las mujeres que no guardan su virginidad hasta el día que se casen, Deuteronomio 22, del 13 al 21. 47, los padres que no disciplinan a sus hijos, sino que los honran más que a Dios. Primera de Samuel 2, del 27 al 36. 48, aquellos que maldicen a sus gobernantes, Éxodo 22, 28 y Primera de Reyes 2, del 8 al 9. 49, aquellos que enseñan a rebelarse contra el Señor, Jeremías 28, del 16 al 17. 50, aquellos que rehúsan advertir a los pecadores, Ezequiel 3, 18, 21. 51, aquellos que profanan el día de reposo, Shabbat, Éxodos 31, 14, Números 15, del 32 al 36. 52, aquellos que sacrifican seres humanos, Levítico 22. 53, los que participan en sesiones de espiritismo y adivinación, Levítico 26. 54, aquellos que se involucran en relaciones homosexuales y lesbianas, Levítico 20:13. 55, los que consultan a los muertos y adivinadores, Levítico 20:27. 56, aquellos que blasfeman el nombre del Señor, Levítico 24:15 al 16. 57, aquellos que tienen una mente carnal, Romanos 8:6. 58, aquellos que practican sodomía, Génesis del 19 del 5 al 15, 24, 25. 59, los hijos rebeldes, Deuteronomio 21 del 18 al 21. El pecado, óigalo bien, lleva a la maldición. Por consiguiente, si una persona continúa viviendo en pecado, la liberación no será posible o solo sucederá temporalmente. Entonces, antes de que Jesús muriera en la cruz por nosotros, las maldiciones no podían romperse. Oiga, las maldiciones permanecieron por generaciones. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael y Isaac. Agar, la empleada de Sara, dio a luz a Ismael. Y a Ismael, el hijo mayor, normalmente se le consideraría el heredero legal. Pero por causa de las acciones de Abraham, Isaac, el hijo menor,
recibió las bendiciones, rompiendo así la norma legal. Y esto tuvo un efecto por generaciones. 2 hijos gemelos le nacieron a Isaac, Esaú y Jacob. Y de nuevo, el hijo mayor debió haber recibido las bendiciones, pero las circunstancias dejaron a Jacob, el menor, como heredero. En su momento, Jacob tuvo 12 hijos y el más joven, José, se convirtió ¿en qué? En el heredero de las bendiciones de Dios. Aunque más tarde, todos se convirtieron en los fundadores de las 12 tribus de Israel. Pero es interesante observar que en todas las 3 generaciones, el descendiente mayor no recibe la herencia como normalmente se daba. Si una persona continúa pecando, eso le llevará a la maldición y la liberación no será posible. Hay cosas que están trabadas en tu vida y tú le buscas la culpa a los demás, pero la estás trabando tú misma con tu pecado, porque el pecado te pone como una barrera para que la bendición no llegue. Así de sencillo. Aquellos que provocan los abortos, Éxodo 21, 22 y 23. El 39, aquellos que no evitan que alguien muera, Éxodo 21, 29. 40, los practicantes de brujería, Éxodo 22, 18. El 41, aquellos que ofrecen sacrificios a dioses falsos, Éxodo 22, 20. El 42, aquellos que tratan de apartar a otros del camino del Señor, Deuteronomio 13, del 6 al 18. El 43, los que consultan los horóscopos, astrología, Deuteronomio 17, del 2 al 5. El 44, aquellos que se rebelan contra los pastores y los líderes, Deuteronomio 17, 12. 45, los falsos profetas, Deuteronomio 18, del 19 al 22. 46, las mujeres que no guardan su virginidad hasta el día que se casen, Deuteronomio 22, del 13 al 21. 47, los padres que no disciplinan a sus hijos, sino que los honran más que a Dios. Primera de Samuel 2, del 27 al 36. 48, aquellos que maldicen a sus gobernantes, Éxodo 22, 28 y Primera de Reyes 2, del 8 al 9. 49, aquellos que enseñan a rebelarse contra el Señor, Jeremías 28, del 16 al 17. 50, aquellos que rehúsan advertir a los pecadores, Ezequiel 3, 18, 21. 51, aquellos que profanan el día de reposo, Shabbat, Éxodo 31, 14, Números 15, del 32 al 36. 52, aquellos que sacrifican seres humanos, Levítico 22. 53, los que participan en sesiones de espiritismo y adivinación, Levítico 26. 54, aquellos que se involucran en relaciones homosexuales y lesbianas, Levítico 20:13. 55, los que consultan a los muertos y adivinadores, Levítico 20:27. 56, aquellos que blasfeman el nombre del Señor, Levítico 24:15 al 16. 57, aquellos que tienen una mente carnal, Romanos 8:6. 58, aquellos que practican sodomía, Génesis del 19 del 5 al 15, 24, 25. 59, los hijos rebeldes, Deuteronomio 21 del 18 al 21. El pecado, óigalo bien, lleva a la maldición. Por consiguiente, si una persona continúa viviendo en pecado, la liberación no será posible o solo sucederá temporalmente. Entonces, antes de que Jesús muriera en la cruz por nosotros, las maldiciones no podían romperse. Oiga, las maldiciones permanecieron por generaciones. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael y Isaac. Agar, la empleada de Sara, dio a luz a Ismael. Y a Ismael, el hijo mayor, normalmente se le consideraría el heredero legal. Pero por causa de las acciones de Abraham, Isaac, el hijo menor, recibió las bendiciones, rompiendo así la norma legal. Y esto tuvo un efecto por generaciones. 2 hijos gemelos le nacieron a Isaac, Esaú y Jacob. Y de nuevo, el hijo mayor debió haber recibido las bendiciones, pero las circunstancias dejaron a Jacob, el menor, como heredero. En su momento, Jacob tuvo 12 hijos y el más joven, José, se convirtió ¿en qué? En el heredero de las bendiciones de Dios.
aunque más tarde todos se convirtieron en los fundadores de las 12 tribus de Israel. Pero es interesante observar que en todas las 3 generaciones el descendiente mayor no recibe la herencia como normalmente se daba. Si una persona continúa pecando, eso le llevará a la maldición y la liberación no será posible. Hay cosas que están trabadas en tu vida y tú le buscas la culpa a los demás, pero la estás trabando tú misma con tu pecado, porque el pecado te pone como una barrera para que la bendición no llegue. Así de sencillo. Oiga bien, incluso el rey David fracasó en escapar de la maldición como resultado de su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías, aunque Dios lo perdonó. El profeta Natán, ¿se acuerda? Anunció a David que a pesar del perdón de Dios, no se apartará jamás de tu casa la espada. Y en 2 Samuel 12:10 lo vemos. Y el niño nacido de David y Betsabé debería ¿qué? Morir. 2 Samuel 12:14, Absalón, ¿se acuerda? El hijo de David mató a su hermano Amnón, quien había violado a su media hermana Tamar. Más adelante, Absalón se rebeló contra David y murió en el intento. Y Adonías, otro hijo de David, también se rebeló y perdió su vida por ello. Si usted se da cuenta, oiga bien, cuando usted analiza la Biblia, muchos de los hijos de los grandes siervos no actuaron de la mejor manera. Y el padre lo único que hizo fue esto, porque ya había una ley en todo esto, fue pasar ese pecado a generaciones, pero no fueron sustituidos, ni usted ve que Dios, y quitó Dios a David, no le permitió construir el templo porque tenía las manos embarradas de sangre, pero dejó un legado de que para qué. Entonces, si Jesús sirvió como nuestra maldición, y esto tenemos que entenderlo, las buenas nuevas son que Jesús sirvió como una maldición por usted y por mí. Y Gálatas 3:13 que nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya puede venir un rompimiento para esa maldición. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, pero no el que coquetea con el pecado. Entonces Jesucristo vino para salvar el mundo, pero aún así nosotros necesitamos reconocerlo como nuestro Salvador para poder ser salvos. Y Él vino a servir como maldición por nosotros, pero necesitamos proclamarlo a Él como nuestra maldición, conforme dice Deuteronomio 21:23. Y se requiere una confesión positiva de su poder para romper nuestras maldiciones. Entonces, ¿a qué te voy a llevar para cerrar este tiempo? Te voy a llevar a que repitas una oración conmigo, simple y efectiva. Padre, por medio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti. Nos basamos en la palabra de Dios, en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Te damos gracias, Señor Jesús, por servir como una maldición por nosotros. Y ahora clamamos que tu preciosa sangre rompa todas nuestras maldiciones. Por la autoridad que se me ha dado, yo rompo con las siguientes maldiciones, y aquí usted puede especificar las maldiciones que usted quiere, entiende que han tenido que ver con todo esto. Inmediatamente después de una lectura y rompimiento de aquellas maldiciones, expulse los espíritus demoníacos en el nombre de Jesús, y por el poder de su sangre te ordeno salir de esta persona y marcharte. Sale espíritu de lo que sea, o espíritu de, sale en el nombre de Jesús. Por lo tanto, usted va a hacer una lista de espíritus, y en primer lugar los espíritus no pueden manifestarse, sino hasta que usted se aproxima al 10º espíritu. Entonces usted notará que la persona quizás comienza a dar gritos, a temblar o a apretarse el estómago, y a medida que usted continúa, los espíritus empezarán a salir. Entonces, me quedo hasta aquí, porque la próxima será entender las
abominaciones en el hogar y la persona. Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero que esta enseñanza les haya sido útil y les sea práctica. Escúchala, póngala por obra y autoministre o ministre en familia en días tan importantes que estamos aflorando a una señal de Dios. Preparemos nuestras vasijas, arrepintámonos de todo corazón en las áreas que le estamos fallando al Padre. Revise todo ese listado de maldiciones que salen de la boca de Dios. Estas no las dice el diablo, estas maldiciones salen de la boca de Dios, porque a veces pensamos un Dios muy light y olvidamos que estas cosas que yo estoy diciendo no las inventé yo, sino que están escritas en la palabra. Póngalas por obra, amado y amada, arrepiéntase a tiempo y sencillamente dese el lujo de experimentar un nuevo comienzo. Les amo, les bendigo. Glorioso sea este día también para ustedes, donde se alimenta por la palabra. Les amo muchísimo, muchísimo. Y pues nada, a esperar que lo mejor está por venir.